Hola, muy buenos días. Mi nombre es Evelyn Perdomo, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Con respecto a la materia de medios alternos de resolución de conflictos, hoy voy a plantearles un tema muy importante que es el liberalismo. Tenemos que las ideas de la Ilustración, como la libertad del individuo, la igualdad de los seres humanos, la igualdad de los derechos, propusieron una nueva forma de gobierno que ya en el siglo XIX fue llamada liberalismo. Se lograría gracias a la razón y a la educación. El liberalismo no se llevaría a la práctica hasta después de la Revolución Francesa en 1789 y el legado que se deja en esta revolución fue trascendente, especialmente en dos principios que se mantienen plenamente vigentes hasta hoy, que es el liberalismo o la lucha por las libertades personales, cívicas y políticas, y el nacionalismo o la lucha por la identidad nacional. El liberalismo es una doctrina o corriente del pensamiento que ha influenciado a la sociedad occidental a nivel político, moral y económico, y tiene como principio fundamental la defensa de la libertad del ser humano a todos sus niveles de vida. Es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles al máximo. Se opone al despotismo en cualquiera de sus formas y se fundamenta en la democracia representativa y la división de sus poderes. Aboga principalmente por las libertades individuales y el progreso de la sociedad, el establecimiento de un Estado de Derecho donde todos los seres humanos sean iguales ante la ley por un marco mínimo de leyes. Dentro de sus características, el individuo, que es al que se considera como primordial y único en pleno de sus libertades, está por encima de todos los aspectos colectivos. La libertad como derecho inviolable en sus diversos aspectos, que son la libertad de expresión, el pensamiento, la asociación, la prensa, y cuyo límite consiste en las libertades de los demás. Con respecto al origen de las ideas liberales, se entiende que los seres humanos nacen libres e iguales por naturaleza o de acuerdo al llamado derecho natural y deben permanecer a lo largo de su vida libres en la medida de lo posible. Irrumpe entonces en la historia las ideas sociopolíticas con el afán de poner límites a las arbitrariedades, el abuso de poder, las tendencias dictatoriales y tiránicas de los gobiernos centralizados, que son de los estados absolutistas que caracterizan a las monarquías europeas. Con respecto a la libertad y la igualdad, que son principios básicos del liberalismo, ellos se encuentran en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. Y en su artículo 1 nos dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales no pueden fundamentarse más que sobre la utilidad común. El artículo 2 nos refiere que el objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En el artículo 3 nos dice que es el principio de toda soberanía la que reside esencialmente en la nación, y ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Entonces, de acuerdo a la doctrina liberal, la única razón que obliga al individuo o al ciudadano a obedecer la ley, a las autoridades políticas y al gobierno en general, es el que ella o él, refiriéndonos al ciudadano, ha consentido previamente o está de acuerdo con la ley y la existencia de la autoridad política, ya que la que es resultante del cambio de la obediencia al Estado, que es quien nos debe proteger y brindarnos las libertades y los bienes en cuanto al mantenimiento del ambiente, que sea un ambiente de ley y que nos permita tener acceso a todos estos beneficios. El liberalismo asume que las personas tienen la capacidad de autodeterminación a nivel individual y es por lo tanto natural que posean el derecho de autodeterminarse políticamente. De aquí se desprende que nadie puede ejercer autoridad, incluyendo a la autoridad política, sobre ningún adulto normal sin el consentimiento de aquellos que están subordinados a esta autoridad. En cuanto al principio de igualdad entre todas las personas, se dice que es una proclama a la igualdad ante la ley y al Estado, y que el derecho a la propiedad privada, que es una fuente de desarrollo e iniciativa individual, es también un derecho inalterable que debe ser protegido por la ley. El liberalismo político inspiró a las organizaciones del Estado de Derecho dentro del marco de la democracia liberal del siglo XIX. Este sistema está vigente en gran parte de los estados o naciones actuales.
tiene como elemento principal la voluntad general del poder gubernamental y la elección de sus representantes de manera libre. El liberalismo político propone una forma de gobierno con los principios de soberanía en cuanto a la Constitución y sobre la separación de los poderes. Lo que es soberanía nacional significa que es el poder que pertenece a todos los ciudadanos que tienen el derecho a elegir sus representantes políticos mediante el voto en urna y mediante las elecciones. Por medio de la Constitución tenemos que es la ley que reconoce los derechos y libertades de todos los ciudadanos, así como su igualdad y también limitando el poder. La división de poderes de una nación consiste en tres, que son los conocidos como el legislativo, que lo ejerce el Parlamento, elegido en elecciones y su función es elaborar las leyes. En cuanto al poder ejecutivo, que lo ejerce el presidente y sus ministros, ellos también tienen ciertas limitaciones y la función de ellos es gobernar a la nación. Con respecto a lo que es el poder judicial, que lo ejercen los tribunales y los jueces, su función es juzgar según las leyes. Tenemos entonces la importancia del liberalismo social, que defiende la intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos. Plantea que los ciudadanos sean libres al momento de elegir su grupo social y religioso como máxima expresión de su derecho, y la no intromisión del Estado permitiría, en todo caso, el uso de las drogas, la libertad de paso entre nación y nación y la liberación de la enseñanza, entre otros ejemplos. Cuando hablamos del liberalismo económico, se dice que este tipo de liberalismo defiende la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, garantizando así la igualdad de condiciones de todos los individuos. Reconoce también la propiedad privada. La economía se rige a través de las leyes de la oferta y la demanda y están expresadas libremente por el mercado. Propicia también un marco de competencia sin restricciones e igualdad para todos. Tenemos entonces que Wilfredo Pareto planteaba el resurgimiento del cálculo económico para referirnos al liberalismo económico. Y en cuanto a lo que es en términos generales, hablamos del liberalismo por autores como Jeremías Bentham, quien lo profesaba con mucha rigurosidad. Volviendo a Wilfredo Pareto, él defendía la posición liberal de Bentham. Otros pensadores liberales, entre los más importantes dentro de la filosofía y la economía política, están John Locke, Adam Smith, Benjamin Franklin, Montesquieu, David Ricardo, Francisco de Miranda, José Ortega, Alberto Venegas, Thomas Jefferson, Rousseau, John Stuart, Benito Juárez. Y entre los divulgadores de esta corriente tenemos a Juan Montalvo, Octavio Paz, Marcos Agunis y Armando Valladares. Bueno, compañeros, con esto termino mi exposición. Muchas gracias por su atención.